Hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Estamos en el último capítulo de Primera de Corintios. Y más seguro que para el próximo domingo demos inicio al otro estudio. Pero vamos a terminarlo. Estamos viendo los planes y viajes de los siervos del Señor en el capítulo 16, y estamos viendo el primer punto sobre la ofrenda para los santos en Judea, que habla de los primeros 4 versículos, y vemos en primer lugar la preocupación del apóstol Pablo. Y continuamos ahí, a donde dice que el primer día de la semana, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y esta primera mención explícita del primer día de la semana en las epístolas lo señala como el día más apropiado para el apartamiento del dinero de la colecta, según el Señor lo haya prosperado a cada uno. Además, existe unanimidad entre los expositores que podemos llamar ortodoxos en pensar que se halla implícito en la referencia el hecho de que los cristianos de la época apostólica se reunían normalmente los domingos. Esto se confirma por la práctica notada ya en Hechos capítulo 20, verso 7. Aquí puede darle lectura. Hechos 27. Y el primer día de la semana, unidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Entonces se reunían hasta el primer día, por lo general, y en una época algo más tardía, por las cartas que Plinio el joven dirigió al emperador Trajano sobre las prácticas cristianas en Bitinia. El término griego katamia sabató indica el día después del sábado. Anteriormente los días no tenían nombre, decían un día después del sábado, el segundo día después del sábado, el tercer día del sábado, hasta llegar otra vez al sábado. Así antes se nombraban los días, que lo distingue del sábado de los judíos. Al mismo tiempo, aún no se empleaba generalmente la designación del día del Señor, que daría lugar al domingo que conocemos. Después de la penetración del cristianismo en la sociedad en general, las congregaciones cristianas entendían bastante del Antiguo Testamento y de la vida de los judíos como para utilizar el término el día después del sábado. Sin extrañarse, es un error, por lo tanto, creer que el cambio del sábado al domingo fue algo impuesto por concilios eclesiásticos y leyes del imperio, pues estos no hicieron más que confirmar oficialmente lo que había sido la práctica de la iglesia desde el principio. Práctica que sin duda surgió del primer día de la semana, de la resurrección del Señor, que inauguró la nueva creación, al que se añadió el recuerdo de Pentecostés, día del nacimiento de la iglesia. Cada uno tenía que apartar según el Señor le había prosperado, dice el verso 2 de Primera de Corintios 16. Y Pablo no quería que la iglesia en Corinto hiciera un gran esfuerzo por recoger ofrendas al llegar él a la ciudad, cosa que tendría sus inconvenientes y hasta la posibilidad de escandalizar a algunos. Mucho mejor sería un proceso continuo de ir atesorando una parte de los ingresos
según la cantidad de estos. Por eso dice la palabra cada uno. Indica la cooperación de todos, que todos cooperaban, todos ofrendaban. Pero los habían de pensar en la cantidad absoluta de su entrega, sino en su valor en relación con sus ingresos. Si Pablo hubiese querido imponer el diezmo como ley, lo habría hecho en este contexto. No lo hace, sin embargo, porque una imposición legal es contraria a la libertad del espíritu en esta dispensación. Lo malo es que la mayoría de los creyentes, que con razón no quieren que nadie vuelva a colocarles el yugo de servidumbre. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5:1. Ok. Se aprovechan de la libertad para ser carnalmente mezquinos, sin comprender que la gracia debiera estimularnos a dar mucho más que las obligaciones anteriores de la ley. Estamos hablando del diezmo, acuérdense. Que un cristiano, dice, el que dice que no hay diezmo, debe de dar mucho más. Pero muchos aplican Gálatas 5:1. Y es donde se aprovechan de la libertad para ser carnalmente mezquinos, sin comprender que la gracia debiera estimularnos a dar mucho más que las obligaciones anteriores de la ley. ¿Sí me entiende? Bueno, recuerde que hay más responsabilidad entonces. Hay más responsabilidad entonces. A ver, Pedrito, no encuentro lugar. Porque los fariseos se conformaban con diezmar, bueno, de la menta, del eneldo, del comino, de todo lo de plata que tenían. Fuera mucho, fuera poco. Yo ya la hice. Pero en cambio aquí estamos en la gracia de nuestra. Por eso debe ser más. Más que un diezmo. Y muchos en las iglesias no lo dan. No lo dan. Porque miren, uno sabe más o menos el salario de un trabajador, de uno que tiene un oficio, de uno que tiene negocio. Uno lo sabe. Pero se han conformado con dar una parte muy pequeña. Pero el trabajo de uno no es reclamar. El trabajo de uno es simplemente enseñarles como está estipulado en la palabra. Entonces la norma es clara. Aparte aquello en que haya sido prosperado. Por eso dijo aquí, yo por eso no trabajo mejor. Para no dar nada. Sino para que me den mejor. Es mejor que me den. Entonces, preocupándose cada cual por dar el máximo posible a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, como dice 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo ven? La obligación es muy individual, según la fraseología del versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Muchos nada más tomamos la parte, dice que ponga nada más algo. No, pero dice más adelante, en lo que tú hayas prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
La obligación es muy individual según la fraseología del versículo 2, y parece ser que Pablo piensa en un hucha en casa que recibirá las contribuciones de cada uno cada primer día de la semana, con todo en vista de que muchos creyentes eran esclavos con poca comodidad o seguridad en sus casas. No puede excluirse la idea de la entrega semanal a una caja especial en el lugar de reunión de la iglesia local. La transferencia de la ayuda, el verso 3 y verso 4, que alguien pueda leerlo. Vamos a ver la transferencia de la ayuda. A ver, José. Cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bien, en el momento de dictar esta carta, Pablo no estaba seguro de si él mismo había de ir a Jerusalén para la entrega de la ofrenda de las iglesias gentiles o no, pensando que dependería bastante de la importancia del asunto, o sea, de la cantidad recogida. Y en el versículo 4, la palabra propio de vuestras versiones traduce acción, o sea, digno. Más tarde llegó a estar seguro de que convenía que él mismo viajara con los representantes de las iglesias, hasta tal punto que la convicción pesaba más en su ánimo que los varios anuncios proféticos sobre los graves peligros y sufrimientos que le esperaban en Jerusalén. En Hechos, capítulo 20, del verso 22 al 24, alguien puede leerlo, Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, que tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vean, a Pablo le habían anunciado profetas de los graves peligros y sufrimientos que le esperaban si él iba a Jerusalén. En el capítulo 21, en el verso 4 dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El verso 11 y 12 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. El profeta Gabo le dice estas palabras a Pablo: si alguien te profetiza, tú irías, aunque tuvieras el peligro. ¿Alguien iría? Somos cobardes, ya ven, porque ni sí ni no decimos. Y Pablo, que aunque los demás compañeros de milicia lo trataron de convencer de que no iría, él fue. Y Dios necesita este tipo de personas en este tiempo. Dios necesita este tipo de cristianos en este tiempo. En todo caso, no había de aceptar la sola responsabilidad de la transmisión a Jerusalén de importantes fondos. Los corintios, y lo mismo se aplicaba a las demás iglesias participantes, habían de nombrar hermanos dignos de confianza, y si Pablo mismo no les acompañara, les proveería de cartas encomendándoles a los ancianos en Jerusalén. Ya leímos el verso 2. Por fin los representantes viajaron
con Pablo mismo, constando los nombres de algunos de ellos. En el capítulo 20 de Hechos, del verso 1 al 4, vamos a ver algunos nombres de quienes llevaron. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortándoles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Vean los nombres de algunos colaboradores del apóstol Pablo. Son nombres no muy común para nosotros, pero eran siervos fieles de Dios en los dineros. Hemos escuchado comentarios de que algunos tesoreros se van de la iglesia llevándose los dineros, de verdad. Por eso, por lo general, los pastores no ocupan a la gente en los dineros. ¿Por qué? Porque uno no sabe. Y varios han hecho de esta manera. Una de tantas anécdotas me dice Joel que a ellos la pensión que les daba la iglesia, creo que es Evangelio Completo, no sé para cuál estuvo él. Sí, creo que Evangelio Completo es la de Manantial. Bueno, entonces dice que le mandaron aquí a Juanza su pago de la pensión, pero que al hermanito que mandaron, y tenía un cargo, se llevó, que le iba a pagar a varios, dice que más de 200,000 pesos. Se desapareció el hermano con el dinero. Entonces, por eso no se puede confiar en cualquiera. Y como dijo Erasmo en alguna ocasión, y es cierto, quieres conocer a la persona, pon a donde hay dinero y vas a ver si es leal o no es leal. Entonces continuamos. Las indicaciones de 2 de Corintios 8, 20, 21, a ver, suplementan las directrices del pasaje que estudiamos, y todo ello ilustra el cuidado exquisito que requiere la administración de fondos donados para la obra del Señor. ¿Alguien puede leer 2 de Corintios 8, 20, 21? Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Recuerde que esta ofrenda era para donaciones de otras iglesias que eran pobres, que estaban sufriendo. Recuerden. Entonces, igualmente las ofrendas que ustedes dan cada domingo, toda esa es para el mantenimiento exclusivo de este lugar. Mantenimiento físico nada más. Ahí no se le mete ni el agua, ni la luz, ni nada, eso es aparte. Todo es simplemente para el todo. Y miren cómo está quedando bonito. Todo quedó bonito afuera, arriba. Porque nadie sube, pero arriba quedó todo bien. Todo bien. Las puertas, vieron que las pintaron otra vez. Necesitaban. Y le digo, pinta el piso porque todo está bonito menos el piso. Y sí, hermano, porque se ve feo una cosa bien y el otro se ve mal. Entonces hay que echarle una manita de gato ahí para que contrasta uno con los otros. Ya ven los baños de las mujeres, quedó muy bien.
hasta se cambió de pintura para que se vea mejor. Se cambiaron de las tazas muchas cosas. Los tornillos especialmente ya no estaban nada. Una hermana va y se sienta, le cae el tinaco de agua y se quiebra y es un problemón. No tenían nada ya. Entonces todo eso hay que ver, y para todo eso se está cooperando, es lo que cooperan ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con el uso todo se va desgastando. Con el uso todo se va deteriorando. Entonces, por eso tenemos que cuidar todo, porque a todos nos cuesta todo, y es bueno. Y habían varias fugas de agua. Gracias a Dios todo se corrigió también. Y esas cosas pequeñas son muy laboriosas. Pareciera que fuera fácil, pero no. A veces lo más laborioso que pueda costar. Pero gracias a Dios por todo ello, y vamos hacia adelante. Entonces, pese a ser apóstol, conocido por todos, Pablo comenta ahí en 2 Corintios 8, 20, 21, procurando hacer lo honrado no solo a la vista del Señor, sino también a la vista de los hombres. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas honradamente, no nada más delante de los hombres, sino de Dios también. Porque muchos nos cuidamos de los hombres, que no nos escuchen, que no nos vean, pero de Dios nadie se ha escapado, nadie se va a escapar. Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos. Entonces el procedimiento del apóstol Pablo nos hace ver que consideraba legítimo y necesario que las iglesias locales nombrasen representantes de su confianza cuando se tratara de una misión de alcance limitado. Tales representantes estarían revestidos de toda la autoridad necesaria para el cumplimiento de su cometido, pero no hay indicación alguna en los hechos o las epístolas de que llegasen a constituir una jerarquía permanente. O sea, que si hoy te pusieron a hacer esto, tú dices, yo voy a hacer todo esto ya. No. Uno debe tener sabio. Me mandaron a hacer una cosa, bueno, le hice y ya. Y muchos en las iglesias, es que yo tengo que hacerlo porque me mandó él. Nada más nos vemos en los lugares. Este es mi lugar y aquí nadie me saca. Solo cuando la muerte nos lleva lo dejamos. ¿O no? No se pongan tristes. Pónganse alegres. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver en segundo lugar los planes y viajes del apóstol Pablo. ¿Alguien pueda leer del verso 5 al verso 9? Viniera a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasarme, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el infierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Gloria a Dios. Amén. El apóstol escribe desde Éfeso. Al redactar esta carta, Pablo se hallaba en Éfeso, y hay evidencia de que meditaba profundamente en el desarrollo futuro de su servicio. Por de pronto, aún no había más que hacer en Éfeso, como veremos más adelante. Había de visitar Corinto, pero quería hacerlo con calma, después de una gira más o menos rápida por las iglesias de Macedonia, gracias a la puesta en práctica de su sabia estrategia misionera, que le llevaba a plantar iglesias en ciudades de mucho movimiento, esperando
que de ellas y por el testimonio de muchos hermanos, el Evangelio llegase a los contornos. Había llenado vastas regiones de la costa del Mediterráneo con las buenas nuevas. Sus meditaciones sobre el porvenir se reflejan perfectamente en Romanos capítulo 15, verso 18 al 24. ¿Alguien puede leerlo? Romanos 15, 18 al 24. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado de Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Gloria a Dios. Dice, pero tuvieron sus principios en esta etapa de la obra en Éfeso, que coincide aproximadamente en la fecha de nuestra epístola, escribiendo el historiador Lucas, en el capítulo 19, 21 de Hechos. Pablo dice que se propuso por el Espíritu, o en su espíritu, ir a Jerusalén una vez recorridas Macedonia y Acaya, diciendo, después de haber estado allí, me será necesario ver también a Roma. Al redactar Romanos durante la estancia en Corinto que se proponía, ya había alumbrado la visión de España, como escuchamos en la lectura ahorita, pensando en la necesidad de llevar a cabo una labor en el occidente del Mediterráneo, análoga a la que ya había realizado en el este. Entonces Hispania se hallaba bastante más romanizada y civilizada que Galia. Galia se llama Francia en la actualidad. Entonces, de hecho, estos planes habían de sufrir importantes modificaciones, ya que Pablo estaba cerca de la muerte por linchamiento en los patios del templo de Jerusalén, y siendo librado de la turba por la intervención de soldados romanos, quedó como prisionero del imperio hasta ser sobreseída su causa, según las deducciones que podemos sacar del capítulo 28 de Hechos, verso 30 y verso 51, solo dos versos, verso 30 y verso 51. ¿Alguien puede dar la lectura? Hechos 28, verso 30 y verso 51, solo dos. No se amontonen. 30 y 51. Sí. Son dos versículos, el verso 30 y el verso 51. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. El último verso. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. Vean que a Pablo le alquilaron una casa, alquilaba una casa y ahí recibía a todos los hermanos y predicaba el Evangelio ahí, a todos los que iban. No es seguro que llegase personalmente a España, ya que las epístolas pastorales indican que estuvo otra vez en los alrededores del mar Egeo, entre las dos cautividades, lo que dejaría escaso tiempo para un viaje a la península ibérica.
Podemos suponer que impulsó a otros llevar el Evangelio a España, puesto que la casa alquilada donde pasó 2 años esperando la vista de su causa en Roma fue evidentemente el cuartel general de extensos movimientos misioneros. Las visitas de Pablo a Corinto. La visita que Pablo se propuso realizar a Corinto después de recorrer las iglesias de Macedonia había de ser la tercera. Segunda de Corintios 12:14, a ver qué dice. A ver, He aquí por tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 13:1 ahora, igual, segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Amén. La primera vio la fundación de la iglesia en las circunstancias descritas en Hechos capítulo 18. De la segunda sabemos poco, pero evidentemente fue una visita relámpago, un breve paréntesis en su gran obra en Éfeso, realizada con el fin de restaurar el orden en la anárquica iglesia de Corinto. Pablo guardó un recuerdo triste de la visita y podemos suponer que sus reprensiones no habían sido bien recibidas por parte rebelde de la congregación. La obra de restaurar el orden quedó sin terminar, probablemente porque Pablo no pudo permanecer en Corinto el tiempo suficiente, ya que las oportunidades en Éfeso le reclamaban urgentemente. En el momento de escribir este epílogo, Pablo proyectaba preparar el terreno con miras a otra visita más extendida, y para ello redactó sus cartas y envió a Tito y a Timoteo como mensajeros suyos. No convenía otra visita de paso, 1 de Corintios 16:7, que ya se leyó ese verso, que podría fracasar por falta del tiempo preciso que le permitiera llegar a la raíz de los problemas, aún haciendo uso de la autoridad apostólica. El tono de ciertas secciones de la segunda epístola canónica es prueba de que Pablo tenía razón al no apresurarse a volver a Corinto, bien que el cambio de plan fue luego motivo de infundadas críticas de parte de hermanos capciosos y rebeldes. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 1, del verso 15 al 20. ¿Alguien puede darle lectura? Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Vean la ruta propuesta. Las líneas generales de la primera etapa del plan se habían perfilado nítidamente en la mente y en el corazón del apóstol, siempre dentro de la sumisión a lo que Dios podría revelarle posteriormente. Por eso dice,
espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, en 1 Corintios 16:7. Primeramente pensaba prolongar su estancia en Éfeso hasta Pentecostés, aunque cabe la posibilidad de que el tiempo previsto fuese acortado a causa del gran alboroto provocado por Demetrio y los plateros. Ustedes saben cuál era el alboroto. Léalo para que lo volvamos a recordar. Hechos 19, 23 y 21. Hechos 19, 23 y capítulo 20, verso 1. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Amén. Hubo un gran problema acerca de esto. Aún después de 2 o 3 años de ministerio en la capital de la provincia de Asia, pudo decir: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya lo leímos el verso 8 y 9, recuerden, de 1 Corintios 16. No quiso desperdiciar las oportunidades que aún se ofrecían en Éfeso, que se describen como una puerta grande y eficaz, traduciendo eficaz el vocablo griego energes, adjetivo usado normalmente para actividades humanas y del cual se derivan nuestras voces energía y enérgico. Evidentemente, Pablo veía la puerta como una entrada a un servicio eficaz y enérgico que él mismo había de llevar a cabo, y hemos hablado de los adversarios que se oponían a la labor de Pablo en Éfeso. En el capítulo 15 ya lo vimos. Aprovechando los detalles que Pablo incluye en la segunda epístola, capítulo 2 de 2 de Corintios, verso 12 al 14, ¿alguien puede leerlo? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria a Dios. Al no hallar a Tito, se preocupó mucho por él, dice la palabra. No quiso desperdiciar las oportunidades. De todas formas, esta sería la ruta más conveniente para llegar a Macedonia, siguiendo la de su primera visita a Filipos, que está en Hechos capítulo 6, del verso 6 al 12. En Troas esperaba encontrar a Tito de regreso de Corinto, con noticias recientes de la situación en la turbada iglesia. No hallando a su colega en Troas, abrió su estancia allí, partiendo para Macedonia, donde es probable que se produjera el anhelado encuentro, dándole a Tito buenas nuevas que sirvieron para el alivio parcial de su afligido espíritu. Parece ser que el propósito primordial de la gira por Macedonia fue el de visitar las iglesias ya formadas, en las que siempre hallaba hermosas manifestaciones de comunión y un espíritu de verdadero sacrificio en la obra del Señor, según se desprende de la lectura de las epístolas a los tesalonicenses y de los filipenses, con 2 de Corintios capítulo 8 del verso 1 al 5, y en esta ocasión llegó hasta Ilírico, en la costa del mar Adriático, en Romanos 15-19, lo que parece indicar una extensión del campo de la evangelización, además de las visitas pastorales. Por fin volvió su rostro hacia el sur, llegando a Corinto, en cumplimiento del plan que adelantó en los
versículos del 5 al 7 del pasaje que estudiamos, invernando en la casa hospitalaria de Gallo, en la que escribió la epístola a los romanos. Ahí en el capítulo 16, versos 22 y 23, ahí dice: hay razones para suponer que la larga batalla llegó entonces a su fin con victoria para la paz y el orden y la buena doctrina. Los viajes después del invierno en Corinto, 1 Corintios 16, 6, que ya leímos, la última frase del versículo 6: para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir, dice la palabra. Parece reflejar algunas incertidumbres sobre los planes después de los 3 meses en Corinto. Ya hemos visto que tras prolongada meditación y oración, Pablo llegó a tener la seguridad de que el Señor quería que fuese a Jerusalén juntamente con los representantes de las iglesias, llevando consigo la ayuda financiera para las iglesias en Judea, fruto de años de cariñoso empeño frente a los hermanos gentiles. La misma frase revela una faceta muy simpática de la comunión cristiana de la era apostólica, ya que aún tratándose de una iglesia tan turbada como la de Corinto, el momento de escribir, el apóstol le parece natural que los hermanos hagan todo lo posible para encaminarle al salir de su medio hacia otros puntos de testimonios y de obra. Se trata sin duda de proveer lo necesario en cuanto a ropa, comida y otros menesteres. ¿Okay? Vamos a ver los colaboradores de Pablo. Del verso 10 al verso 18, aquí puede darle lectura. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplicado vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Dios siempre ha tenido personas, familias como de Estéfanas para ayudar a los siervos de Dios o a los hermanos en la fe. Y eso es bueno. Estéfanas no era mujer, era un hombre. ¿Okay? Sí. El sueño es contagioso, hermano. Un espíritu que uno se duerme y se contagia a los demás. Voy a sentar otro en medio para que cuando el sueño es malo. De la manera en que Pablo se había fijado en Timoteo en su labor, discerniendo en él un colaborador idóneo para la gran misión que había emprendido en tierras de los gentiles, así también iba tomando nota de otros hermanos capacitados y celosos, solicitando su colaboración al extender el campo de trabajo. Estos colegas le acompañaban dispuestos a emprender misiones ingratas y difíciles como las de Tito y las de Timoteo a Corinto,
pero sin perder por ello su libertad como siervos de Dios, compartían con Pablo la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28, alguien puede leerlo. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Amén. Como también aquella visión del pionero cuya vista se fijaba siempre en tierra donde aún no había resonado el mensaje de paz. El material biográfico de estos colaboradores del apóstol es escaso y por eso mismo es de gran interés recoger los detalles posibles sobre cada uno que se menciona en las cartas, como si fuera de paso, recordando que son ejemplos de mucho más cuyos nombres no llegaron a escribirse en los anales de los hechos o en las epístolas. Conjuntamente con los apóstoles constituían la fuerza de choque para el adelanto y confirmación del evangelio en la época en su amplia extensión por el mundo grecorromano, y es necesario estudiar sus relaciones con el apóstol por una parte y con las iglesias por otra. Con el fin de no interrumpir la unidad del tema, recogeremos los nombres de estos colaboradores y algunos más cuya actuación entra de lleno en la situación que vislumbramos, dejando las exhortaciones parentéticas de los versículos 14 y 15 para otro apartado. Tito, vamos a ver quién fue Tito. Pablo no menciona a Tito entre sus colaboradores aquí, pero es evidente por las referencias de 2 de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, en esa misma 2 de Corintios, capítulo 7, versos 6 y 7, en el mismo capítulo 2 de Corintios, capítulo 8, versos 16, 17 y 23, y 2 de Corintios 12, 17 y 18, por esas referencias que efectuó una visita a Corinto por esta época de mucha importancia para la realización de los planes del apóstol Pablo. Es posible que Tito era un hombre dotado de un carácter de más recia contextura que el de Timoteo, bien que éste ha de seguirle pronto llevando a cabo otra misión a Corinto. Las noticias que Tito trajo de Corinto motivaron el cántico de triunfo de Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versos 14 a 16. Entre otras muchas misiones, más tarde había de confirmar la obra del apóstol en Creta, según se desprende de la epístola que Pablo le dirigió. Que le dijo que dejaba a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente que había en ese lugar, en las iglesias. ¿Okay? Timoteo, nos extraña un poco la forma de la frase, y si llegare Timoteo, ya que en 1 de Corintios 4:17 la visita se dio con un hecho. Por esto mismo dice: os envía Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús. Sin embargo, sí, no siempre indica duda en el Nuevo Testamento, y a veces corresponde a cuando, por ejemplo, Hechos 19:22. Sabemos que por esta época Pablo había enviado a Timoteo y a Erasto a Macedonia, sin duda con el fin de prepararle el viaje a la provincia norteña, anunciado como anterior a su próxima visita a Corinto. Es evidente pues que Timoteo no se embarcó en el puerto de Éfeso para ir directamente a Corinto, sino que fue primeramente a Macedonia, como Pablo había de hacer más tarde, y en vista de este prolongado viaje interior, la fecha de su llegada a Corinto no podía fijarse con exactitud sin que por ello se modificara el propósito firme de llegar a la meta. Y ya hemos hecho algunas observaciones sobre Timoteo, su carácter y su obra, al comentar las expresiones que emplea Pablo en 1 de Corintios 4:17, notando que hemos de desechar la imagen que generalmente se forma de él, como de un joven tímido y nervioso. Sin duda fue por naturaleza modesto y retraído, costándole esfuerzo y lágrimas la consecución del buen fin de los cometidos que el apóstol le comentaba. Pero recordemos que después de los mismos apóstoles, Timoteo sería la figura más destacada
de la historia de la extensión del Evangelio en la época que tratamos, y que los cometidos, tratándose especialmente de los problemas internos de las iglesias, solían ser de los más arduos y delicados. Esto no se ajusta a la idea de un Timoteo que no pasaba de ser aprendiz miedoso y de poco carácter. Su juventud sería muy relativa según nuestras normas occidentales. Igual que en Filipenses capítulo 2, verso 19 al 23, Pablo identifica a Timoteo de una forma total con su propia obra. La obra del Señor hace como yo también. No era Pablo, no era apóstol inspirado, pero sí un obrero sumamente digno y eficaz que se entregaba totalmente a las tareas que le fueron encomendadas. La frase, mirad que esté con vosotros sin temor, echa alguna luz sobre el carácter de Timoteo, pero mucho más sobre el espíritu rebelde y contumaz de los bastantes hermanos corintios, que podía llegar a extremos casi inverosímiles, aún tratándose de confrontaciones con Pablo mismo. Si lo hicieron con Pablo, con más con Timoteo, este obrero. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20-21, tumultos carnales en las iglesias locales pueden llegar a despertar los temores aún de los siervos de Dios más aguerridos en tales lides. La otra amonestación, que nadie le menosprecie, tampoco indica nada de despreciable en Timoteo, sino la soberbia carnal de un sector de la iglesia en Corinto, incapaz de reconocer la autoridad espiritual de un siervo de Dios lleno del Espíritu, pero no era batallador por temperamento, no. ¿Sí me están entendiendo cómo era Timoteo? Las iglesias y los obreros del Señor, en 1 Corintios 16:11, la recomendación a los corintios en cuanto a Timoteo, encaminarle en paz para que venga a mí, refuerza lo que ya indicamos sobre la comunión de las iglesias con los siervos del Señor al emprender estos sus viajes, a veces largos, peligrosos y difíciles, siendo costumbre de que fuesen provistos de todo lo necesario, como en Romanos 15:24, segunda de Juan 1, 6 y 10, Filipenses 4, 10 al 19 y segunda de Corintios 11 al 9. Las referencias dadas revelan la comunión práctica de las iglesias con los siervos de Dios como algo normal, y la autolimitación de Pablo en cuanto a recibir ayuda monetaria de la iglesia en Corinto. No anula la obligación de los creyentes frente a quienes dedican su vida a la extensión del Evangelio o a la enseñanza de la palabra. Aquí se nos provee un ejemplo práctico de las normas básicas ya subrayadas en el capítulo 9. La visita de Timoteo debía de ser necesaria, pues Pablo le esperaba ya de regreso. Antes de que saliera de Éfeso, no vendría solo, sino que vendría con los hermanos, un propósito que ya parece conocido por los corintios. Lo más probable es que Pablo había enviado ciertas proposiciones y recomendaciones a la iglesia por medio de Timoteo, revistiéndose estas de tanta importancia que era conveniente que una embajada de hermanos, guías, por supuesto, acompañase a Timoteo como portavoces de la iglesia en contacto personal con el apóstol Pablo. Esa es la biografía de Timoteo según todas estas citas. Al siguiente domingo veremos a Apolos y lo que falta ya nada más. La casa de Estefanas. El que quiera traer para el próximo domingo su libreta y su lápiz para escribir, vamos a estar iniciando con el otro tema para que se les quede, tengan una idea de lo que aprendan. Estamos aprendiendo todos. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pedimos en esta hora, Dios amado, que tú nos bendigas, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo siga alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Y así como estamos a punto de culminar este estudio
Para el próximo que venga, hemos orado y ayunado por ello, que sea de bendición para la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y solamente usted puede hacerlos hablar, Señor, y meditar. Mira que son muy pocos los que les gusta leer, Dios. No sé si es el calor o el ayuno que les dejan sin fuerzas y no pueden muchas veces pues ni abrir su boca, Padre. Pero te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, porque necesitamos de ti. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.